Para iniciar la grabación. Como decía, recibió el grado de doctor en Ciencias en Computación en el año 2019, también por el CINVESTAF. Fue profesor del programa de maestría en Ingeniería Industrial y coordinador del Sistema Integral de Información en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, y actualmente es profesor del programa de maestría en Sistemas Computacionales del propio instituto. Es autor de varios artículos en revistas de JCR y artículos arbitrados en congresos internacionales. Y entre sus áreas de interés de investigación científica están los procedimientos de optimización, la formulación de heurísticas, análisis estadístico de datos, minería de datos, descubrimiento de conocimiento y complejidad computacional. Entonces, bueno, presentado en nuestro conferencista de hoy, Jesús, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, que estés hoy con nosotros, y pues te dejo para que hagas la presentación. Una vez más, agradezco a todos los asistentes. Les recuerdo que estamos grabando la sesión, que después se va a hacer pública en un canal de YouTube, que además estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Ok, al contrario, muchas gracias, doctor Lazo, por la presentación, y en general al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla por la invitación, particularmente pues a la División de Estudios de Posgrado y Investigación, y a la doctora Nelva, que hizo el favor de invitarme. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta charla titulada La inteligencia artificial, sus aplicaciones e impactos. Tenemos pues una agenda con algunos puntos. Lo primero, pues bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Impacto y ejemplos de la misma. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial hoy en día? ¿Dónde ha estado y hacia dónde vamos caminando? Algunos problemas y preocupaciones con la inteligencia artificial, y bueno, la evolución y el futuro de la inteligencia artificial. Primero que nada, pues quisiera comenzar un poco dando un contexto, ¿verdad? De qué es inteligencia artificial o cómo lo ven. Pues bueno, de manera simple, bueno, podemos definirla como cualquier cosa que hace que las máquinas actúen de forma inteligente. ¿Pero qué es la inteligencia? Pues bueno, la inteligencia en sí es una capacidad que pues se le ha acuñado al ser humano, ¿sí? Desde el nacimiento. Entonces, pues nosotros como seres humanos vamos creciendo y vamos aprendiendo de nuestro entorno y vamos actuando conforme creemos que es lo mejor, conforme a las señales que nos llegan, a la información de dónde estamos, de nuestro entorno y los objetivos que queremos lograr, actuamos de cierta forma, ¿no? De forma, digamos, inteligente, ¿no? Por seguir con esta definición, ¿no? Entonces, siendo una propia capacidad de ser humano, esta inteligencia, viniendo por habilidades como el razonamiento, ¿sí? La conciencia y la habilidad de resolver pues algunos problemas o detalles que pues otros seres vivientes pues no son capaces de realizarlo. Entonces, la inteligencia artificial podemos verla como aquella inteligencia aumentada, ¿sí? Que tiene capacidades pues de resolver problemas que el humano a veces no puede realizar. Entonces, con esta inteligencia aumentada, nosotros pues tenemos esa capacidad, ¿sí? De resolver estos problemas. Cabe mencionar que pues la inteligencia aumentada, la inteligencia artificial por sí sola pues no puede resolver estos problemas, para lo cual pues bueno, la hemos creado, ¿no? Existen pues multitud de problemas que resuelve la inteligencia artificial, conforme también pues la inteligencia que le ha dotado el ser humano, ¿no? Y la finalidad de esta pues es solucionar problemas, ¿no? Problemas de distintos índoles de manera similar a como lo hace el ser humano. Una breve descripción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues bueno, puede ser dividida en tres grandes grupos, ¿sí? La inteligencia artificial
débil o estrecha que se aplica a un conocimiento específico, a resolver un problema en específico. Esta es en su mayoría el tipo de inteligencia artificial que se ha enfocado hasta hoy. La investigación puede ver pues, muchos ejemplos, hacer un motor de búsqueda, ¿sí? Traducir esta voz a texto, ¿sí? Clasificar algún objeto, identificar algún objeto, etcétera, etcétera. Todas aquellas aplicaciones que se realizan de manera con un propósito particular, pues bueno, pueden formar de este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Por otra parte, tenemos la inteligencia artificial fuerte o generalizada. Esta puede interactuar y manejar una amplia variedad de tareas independientes no relacionadas. Aquí cabe mencionar que este tipo de inteligencia artificial, pues bueno, debe tener la capacidad de resolver tareas para la cual pues no ha sido programada expresamente, ¿no? Este tipo de inteligencia artificial, pues bueno, tiene un poco menos de desarrollo en el campo, pero bueno, se busca estarse moviendo hacia este tipo de inteligencia y finalmente la superinteligencia artificial o IA consciente, ¿no? Podemos ver este tipo de inteligencia como la finalidad de la inteligencia artificial en común o en conjunto, que pues bueno, tiene conciencia a nivel humano, ¿no? Este tipo de inteligencia artificial, pues bueno, todavía no la podemos ver. Podemos ver algunos intentos o algunas imitaciones con ayuda de la robótica y la mecatrónica, que intenta imitar pues al ser humano en la mayoría de sus comportamientos, el habla, a lo mejor los gestos, o la forma de moverse de estas entidades inteligentes, ¿no? Por ahí tenemos una imagen a la izquierda, que pues bueno, esto sería la finalidad, y como por ahí ya científicos muy reconocidos de años pues pasados dijeron, la prueba de la máquina de Turing pues es hacer que estar enfrente de un robot o de alguna agente inteligente, vamos a decirlo así, y no darnos cuenta que estamos interactuando con él, ¿no? Entonces, y bueno, aparte de esto, pues que este agente inteligente pues sea consciente, ¿no? Cuando lleguemos a ella, pues bueno, habremos llegado pues a dar un gran avance en el desarrollo de la inteligencia artificial. Este campo de la inteligencia artificial, pues es un campo que se conforma de múltiples disciplinas. Aquí menciono algunas de ellas. Una de ellas, y muy importante, es la matemática y la estadística, que pues bueno, nos sirve para estudiar y desarrollar pues modelos computacionales que nos sirvan para una tarea particular, como por ejemplo la clasificación, la agrupación, hacer proyecciones, etcétera. Todos estos modelos matemáticos pues van apoyados de estas áreas, de estas disciplinas que nos ayudan en conjunto de la mano con las ciencias de la computación y la ingeniería eléctrica, que pues ayudan también para implementar los software desarrollados en un hardware específico, ¿sí? Sin dejar de lado la psicología, la lingüística y la filosofía, que pues también nos ayudan a entender cómo se comporta el cerebro humano y tratar, pues bueno, de imitar o modelar estos comportamientos. La inteligencia artificial pues puede aplicarse a múltiples campos. Tenemos por ahí pues la industria, ¿sí? Podemos verla ya aplicada cuando instrumentos o brazos robóticos están armando un carro, ¿sí? Podemos verla aplicada también en sistemas de ayuda, llámese chatbots, que asisten a las personas, ¿sí? Cuando preguntan ciertas cosas, envían y reciben información y la interpretan. También en equipos móviles, como los agentes inteligentes ya bien conocidos, como Google Assistant, Alexa, etcétera, que aparte de interpretar órdenes a niveles de comandos de voz, pues bueno, te pueden traducir a lo mejor un documento, el texto, etcétera, y pues bueno, también en conjunto con desarrollo en la nube, ¿no? Desarrollo en la nube, que ya es otra infraestructura de la cual se apoya la inteligencia artificial para almacenar, analizar datos sin tener que gastar, pues esto a lo mejor en nuestros equipos personales, que a fin de cuentas, en una medida, cuando se necesita gran cantidad de procesamiento, pues podrían ser pues muy caros, ¿no?
Entonces, este es un campo en el cual muchas disciplinas intervienen, pero también pues se apoya a muchas áreas. El impacto de la inteligencia artificial pues es bastante fuerte. El Foro Económico Mundial estima que habrá una inversión de 16 billones de dólares de aquí a 2030 en el desarrollo de la inteligencia artificial en diferentes campos, ¿no? Por aquí tenemos algunos ejemplos, ya mencionaba alguno de estos. El chatbot pues puede servir como un asistente inteligente para, por ejemplo, un alumno que tiene preguntas de cierta materia, un médico que quiere diagnosticar a un paciente en base a los síntomas, etcétera. La inteligencia artificial, pues bueno, significa algo diferente para cada una de nuestras profesiones o para cada dedicación diferente. Por ejemplo, para un diseñador de videojuegos, la inteligencia artificial puede significar un bot que programa para que se adecue a el jugador de cierto entorno de videojuego. Para el escritor de un guión se puede significar crear un personaje en base a la descripción del mismo que dé en base de texto. Para un científico de datos puede significar el desarrollo de modelos de agrupación, clasificación, predicción, etcétera, o modelos para optimizar. Entonces, para cada quien, la inteligencia artificial tiene una aplicación. Aquí, por ejemplo, al estar en Teams, pues bueno, tenemos la capacidad de hacer una transcripción de esta voz o de esta charla que estamos aquí escuchando en tiempo real, transformarla a texto y no precisamente en el lenguaje hablado que estamos dando, sino traducirla también pues a otro lenguaje en el que nosotros queramos hacerlo, ¿no? La inteligencia artificial, pues bueno, aprende a base de algoritmos, ¿sí? Y que logran pues las salidas deseadas en base a ejemplos o buscando información intrínseca en los datos, y también apoya particularmente fuerte a la salud, ¿sí? A sistemas de diagnóstico asistido, a detectar lesiones en imágenes, a detectar el diagnóstico de un paciente o la medicina a través de cierta información que se le brinda, pero hablaremos un poquito más en la siguiente diapositiva. Particularmente existen avances en la visión por computador, ¿sí? Aquí tenemos como ejemplo la detección de objetos. Aquí tenemos figuras geométricas en primer lugar, pero bueno, ya la visión por computador ha estado muy desarrollada, que pues bueno, ya detecta el rostro de una persona e incluso detecta de la persona de quién se trata, dependiendo ese rostro, ¿no? Entonces, pues bueno, esta detección de rostro o de persona de quién se trate, pues nos puede ayudar a identificar gente que es buscada por las fuerzas del orden, etcétera, ¿no? Ya más desarrollada la situación, pues tenemos automóviles autónomos que pueden ir de un punto A a un punto B, esquivando pues ciertos obstáculos o conscientes un poco de su entorno para lograr llegar y respetar los señalamientos de tránsito, las velocidades permitidas, etcétera, etcétera. Por aquí, pues bueno, yo no he tenido mucho conocimiento de que aquí en México pues haya mucho auge de esta tecnología de automóviles autónomos, pero pues debe de haber alguna posibilidad y debe estarse integrando por ahí en las principales ciudades del país. Y en general, pues bueno, la visión por computador o inteligencia artificial pues ayuda a automatizar muchos procesos en la industria, ¿no? La inteligencia artificial impacta en nuestra vida diaria o en nuestra vida día con día, ¿sí? De muchas maneras. Por ejemplo, detectando operaciones fraudulentas en operaciones con tarjetas de débito o de crédito. Muchas veces nos ha pasado que a lo mejor salimos fuera del país y estamos, por ejemplo, impedidos de hacer algunos gastos. ¿Por qué? Porque sale de nuestro patrón de gastos, de nuestro patrón de localización. Entonces salimos fuera de México y aquí tenemos ya, pues a lo mejor un problema o una prevención de fraude que dice cliente A
está comprando pues fuera del país y su comportamiento no es habitual, ¿no? Pues aquí tenemos cierta inteligencia artificial en el sistema bancario, ¿no? También proviniendo crímenes financieros como la suplantación de identidad, el robo de efectivo o previniendo el robo de efectivo digital. También ayudando a los doctores o a los médicos a aumentar la exactitud en diagnósticos preliminares en base a sistemas de recomendación, encontrando pruebas clínicas apropiadas para los pacientes o detectando una lesión maligna o benigna, trátese de alguna enfermedad como cáncer, por ejemplo. Entonces, en este campo, pues bueno, la inteligencia artificial ha jugado un papel pues muy importante para el avance de esta ciencia, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene mucho potencial. ¿Por qué se ha dado esto? Pues bueno, por el acceso a grandes cantidades de información, acceso y manipulación a estas cantidades de datos. Típicamente ahora se le conoce o ha acuñado el nombre de Big Data o Big Data, ¿sí? También tiene la capacidad, pues bueno, de imitar a los humanos. Ya mencionábamos el reconocimiento, pues ahí de imágenes, de rostros o todo lo que se hace con visión artificial. Estamos imitando, pues bueno, un comportamiento humano que posiblemente, pues para nosotros como seres humanos fácilmente reconozcamos cuando estamos enfrente de un objeto y lo podamos clasificar, decir que este es un perro, un gato, que es una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la inteligencia artificial, pues bueno, necesita modelos matemáticos que le ayuden a esta situación. Hacer recomendaciones, ¿sí? A los gerentes de algún negocio, de alguna empresa, ¿sí? Sobre qué decisiones tomar, a lo mejor cuánto producto comprar conforme al siguiente año, entonces, o a la época actual, en base a ventas anteriores, o bueno, cuánto producto debo de comprar, o en base a productos que son de temporada, a lo mejor, pues el chocolate, la leche, etcétera, se venden más por aquí en diciembre por aquí, en esta zona del país hace frío, pues a veces intenso, entonces, pues se nos antoja por ahí un chocolatito, se nos antoja el panecito, entonces son productos a lo mejor de temporada y un sistema de recomendaciones puede muy bien ayudar al gerente o al manager a tomar buenas decisiones. También el potencial de la inteligencia artificial se debe a la posibilidad, pues, de correlacionar datos, ¿no? Entonces, tenemos un montón de datos y con mecanismos de inteligencia artificial, pues, también podemos encontrar una correlación en los mismos a través de la información intrínseca en los datos. La inteligencia artificial, pues, bueno, está entrando en una nueva era. Al principio, pues, teníamos soluciones matemáticas basadas en reglas, basadas en a lo mejor en árboles de decisión, que bueno, todavía se siguen utilizando y son válidas y en modelos en general, pero bueno, ahora, ¿qué tenemos o qué tratamos de procesar? Pues tratamos de procesar lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La abundancia de datos y datos que no son nada más estructurados o datos que llegan ya limpios, entonces llegan con cierta información que es valiosa para tomar una decisión o para hacer una recomendación. Entonces hay que desarrollar la inteligencia artificial cognitiva para que pueda hacer uso de diferentes tipos de modelos con datos no estructurados y que pueda procesar gran cantidad de información pues en un tiempo razonable, ¿no? En un tiempo que permita tomar decisiones. Como por ejemplo, a un médico que le permita diagnosticar un paciente, a un asesor inmobiliario, sugerir pues una casa, un edificio, conforme a las necesidades que necesita el cliente, o a un chef, pues a lo mejor hacer algún platillo conforme a los ingredientes que tiene disponibles, ¿no? Pueda ser información a manera de texto, sonido, etcétera. Entonces, lo que necesitamos desarrollar o para donde la inteligencia artificial se está moviendo es aquel mecanismo que procese gran cantidad de información y que procese información heterogénea, ¿no? Es decir, de diferentes fuentes, ¿no? Que se integre de esa manera, entonces es una inteligencia artificial con capacidad cognitiva, ¿no? Capacidad de conciencia. ¿Cómo tomamos una decisión? Los seres humanos, esto porque la inteligencia artificial trata de imitar
la forma en la que tomamos una decisión nosotros, pues primero que nada, pues observamos lo que vemos en nuestro entorno y los hechos que han transcurrido o que nos han transcurrido, de los cuales tenemos información, interpretamos y generamos alguna hipótesis, es decir, pues lo que creemos que debemos hacer, ¿sí? Evaluamos esta veracidad de la hipótesis y elegimos la opción finalmente de todo lo que debemos hacer, pero si observamos aquí, pues nosotros ya para cuando tomamos una decisión consciente o conforme vamos tomando decisiones, nosotros obtuvimos información del entorno, vimos también, pues a lo mejor algunos documentos, ¿sí? Escuchamos a lo mejor también audios, entonces para nosotros la información, pues la podemos procesar como venga, ¿no? Información de la que llamamos que no está estructurada, nosotros no necesitamos una tabla, a lo mejor unos datos limpios, porque nuestro propio cerebro o nuestra conciencia los limpia por nosotros. Entonces, ese es el proceso a la cual la inteligencia artificial se quiere llevar, ¿no? Procesar la información lo más similar a como lo hacen los seres humanos y que no haya esas barreras que yo necesito recibir los datos de tal manera, ¿no? O que necesito recibir pues tal información, poca información, ¿no? Entonces, yo quiero recibir, si yo estoy hablando de un sistema de recomendación médica, pues información a lo mejor de los artículos más nuevos de esa enfermedad, etcétera, o que esa enfermedad que creo que que tiene el paciente, entonces procesarla sin problema alguno, dado que pues es una inteligencia artificial. Nosotros a lo mejor como seres humanos no podemos leer cientos de artículos o miles de artículos en segundos, pero a lo mejor pues mecanismos de inteligencia artificial sí, ¿no? Entonces, si no está estructurada la información, pues eso no debe influir en el mecanismo, ¿no? Sino se trata que se procese de esta manera, ¿no? Que no haya límites, ir eliminando aquellas barreras y hacer pues, el proceso lo más similar al ser humano, ¿no? Algunos conceptos importantes en inteligencia artificial, pues propiamente el concepto de inteligencia artificial, que pues bueno, es un área de la informática que pues nos ayuda o nos proporciona mecanismos para dotar de inteligencia a entidades no humanas. Por ahí tenemos también el concepto de aprendizaje máquina, que es una subdisciplina de la inteligencia artificial que se especializa en la forma en la que aprenden la inteligencia artificial o los mecanismos que la inteligencia artificial usa para aprender. Posteriormente tenemos el aprendizaje profundo o el deep learning, que se basa en las redes neuronales y pues es una subrama del aprendizaje de máquina, ¿sí? Esta subrama pues surgió en sí por el gran facilidad o la facilidad que tiene de procesar gran cantidad de información, ¿sí? Sin tener esta limitante como lo tiene por ejemplo el machine learning, ¿no? Entonces redes neuronales o deep learning pues se usa para reconocimiento de objetos, identificación de personas, de rostros y muchas aplicaciones más. Las redes neuronales pues son el mecanismo base o la arquitectura base en la cual está basada el deep learning. Son mecanismos que imitan a la estructura neuronal de los seres humanos, ¿sí? Está compuesta de ciertas capas, una capa de entrada en la que introduce la información, una capa oculta y capa de salida, que es la que espera ya arrojar resultados. Entonces son algunos de los conceptos que se suelen traslapar, pero bueno, no es lo mismo, pero en sí todos están relacionados y todos apoyan en la inteligencia artificial de manera muy específica. Entonces es bueno tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Cómo aprende la inteligencia artificial? Pues aquí destacamos los principales esquemas de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado, que es cuando nosotros tenemos pues la posibilidad de entrenar un modelo y mostrarle las etiquetas de salida, y este modelo pues se ajusta en cierta manera para lograr los resultados que nosotros esperamos, pero la fundamentabilidad de este tipo de aprendizaje pues es que tenemos etiquetas o tenemos la salida esperada, y con esto pues cierto tipo de modelos pueden aprender la salida que se espera. Tenemos otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje no supervisado, que este aprendizaje pues no se le muestran etiquetas de salida o no se les muestra la salida esperada, sino que busca información intrínseca en los datos
Y a través de esto, pues agrupa cierto conjunto de datos, agrupa cierto conjunto de información y pues de esta manera pues ya llega el experto y ya llega el que conoce de la materia y a lo mejor pues etiqueta ya estos datos, ¿no? Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje por reforzamiento. Este tipo de aprendizaje pues se basa en una función que recompensa las buenas decisiones tanto como penaliza las malas decisiones. Básicamente, estos son los tres tipos de aprendizaje que hay en torno a la inteligencia artificial. Existen además algunos problemas y preocupaciones de la inteligencia artificial. Aquí tenemos 4. Primero que nada, pues es la privacidad. Por ejemplo, es difícil convencer a administradores médicos o administradores de hospitales, de clínicas, que nos proporcionen información al sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos manejando datos sensibles, ¿sí? de pacientes. Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad de desvincular o anonimizar esta información sensible de los pacientes antes de que llegue al sistema de inteligencia artificial. Entonces, mantener esa privacidad de los pacientes, pues es vital, ¿no? Para mantener la confianza. En otra cuestión, tenemos la ética. Hablábamos de sistemas de reconocimiento de rostros, ¿sí? Los cuales pues pueden ayudar a lo mejor en algún aeropuerto a detectar algún arma punzocortante que pueda tener un pasajero o simplemente una persona que estamos buscando en centrales de autobuses o en aeropuertos, pues pueda detectarse a través de la inteligencia artificial para que las fuerzas del orden pues hagan cumplir la ley. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si pues una persona que quiere suprimir la democracia, llámese un dictador, pues la usa para suprimir a la población, ¿no? Pues aquí entra en juego la ética, cómo podemos hacer buen o mal uso de la inteligencia artificial. También los límites, pues debemos tener leyes que establezcan la responsabilidad de cómo actúan los agentes inteligentes. Por ejemplo, si vamos en un carro autónomo y en el trayecto del punto A al punto B, hay una persona que se le atraviesa el carro y pues bueno, el agente inteligente, llámese carro autónomo, tiene que decidir si atropella a esta persona que está en el camino o si salvaguarda a sus ocupantes. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la forma de actuar de este agente inteligente, ¿no? Debemos tener límites en las leyes para afincar responsabilidades, ¿sí? Otra cuestión, pues es el sesgo. Cuando nosotros hacemos inteligencia artificial, ciertos algoritmos, pues pueden estar sesgados, como por ejemplo un sistema de recomendación del sistema de justicia. Existen por ahí, me parece, en Estados Unidos, sistemas de recomendación. Entonces, no hay que dejar que estos sistemas se sesguen, no sé, por etnia racial, religión, etcétera, porque pues pueden llevar a una decisión pues no muy ética, ¿no? O no muy imparcial, ¿no? Entonces los sistemas de inteligencia artificial no se deben sesgar de ninguna manera para que sigan siendo imparciales. Estas son pues algunas de las preocupaciones de la inteligencia artificial. Pasamos un poquito con el empleo. La inteligencia artificial, pues bueno, es útil para trabajos que son repetitivos o son basados en reglas, como por ejemplo, pues vendedores de bancos o cajeros en los bancos, ¿sí? Ya tenemos, por ejemplo, por ahí, pues el cajero automático, ¿sí? Que podemos depositar, que podemos retirar, ¿sí? Vendedores en las tiendas, podemos ver en Walmart, bueno, aquí en Walmart por acá del norte, no lo he visto, a lo mejor por allá en el centro, hay allá cajeros automáticos que cobran, yo lo he visto pues en la frontera, en Estados Unidos, que pues bueno, ya hay cajas automáticas, no han reemplazado al 100% a los cajeros, pero ya hay cajas automáticas que nosotros pasamos los productos y nos autodespachamos, ¿no? Incluso he escuchado que hay lugares en los que entramos con nuestra tarjeta de crédito, un dispositivo, agarramos la mercancía, salimos y ya se nos cobra automáticamente la mercancía, ¿no? Aquí, pues no lo he escuchado ni me ha tocado
ir a alguno de estos centros, esperemos que en algún futuro. Y pues bueno, a los operativos de centros de llamadas o call center, pues también podemos, digamos, reemplazarlos a través de chatbots o respuestas automatizadas, ¿sí? A ciertas solicitudes, ¿no? Ya lo estamos viendo cuando llamamos a una entidad particular, llámese entidad bancaria, y pues nos ponen un menú de opciones y a veces pues nos dicen el saldo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver, escuchar, perdón, a través de una grabación, ¿no? Entonces, los conductores, por ejemplo, ahorita pues ha salido muchas aplicaciones, que el Uber, que el Didi, etcétera, etcétera. Entonces, todos los conductores tal vez también podrán ser reemplazados en algún futuro por automóviles autónomos, ¿no? Todos estos, pues, desgraciadamente son algunos empleos que se van a ir dentro de algunos pocos años, pero se estima que 75 millones de empleos, pues bueno, van a ser perdidos, pero se van a crear 133 millones de empleos, es decir, más de 60 millones de empleos que van a estar pues asociados con la inteligencia artificial. Es por eso que nosotros debemos tener pues interés también en aprender algo de esta disciplina. Entonces, pues bueno, como todo, todo va cambiando, todo se va actualizando. Y bueno, sí, a lo mejor podamos sufrir un poco con la pérdida de empleo, pero la buena noticia pues, es que se están creando o se van a crear muchos empleos más de los que se puedan reemplazar, ¿no? Entonces, esto pues es de esperarse y pues hay que estar preparados para ello. Evolución y futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues bueno, surgió a principios para resolver juegos, pero ahorita, en la actualidad, ya esto está resuelto porque juegos, por ejemplo, aquí tenemos el ajedrez del lado izquierdo, tienen reglas pues muy definidas, ¿sí? Que con la capacidad de almacenamiento, capacidad computacional, el hardware que ahora existe, pues bueno, ya no es muy difícil, ¿sí? Resolver este tipo de problemas o poner inteligencia artificial en el ordenador para que se enfrente a seres humanos y que pues siempre le gane, ¿no? Me ha tocado pues estar en juegos de ajedrez que de plano te pone la opción del computador imposible de ganarles. Entonces, y pues bueno, entonces ahí ya no hay para dónde hacerse, pero bueno, hay mucho más futuro en inteligencia artificial y pues por aquí he recogido algunas frases de algunas personas importantes de la inteligencia artificial, como por ejemplo la primera nos dice, un papel clave de la inteligencia artificial será transformar el Big Data en algo más que las empresas puedan utilizar. Esto nos lo dice Kevin Kelly, el que es un cofundador de la empresa Wired. La inteligencia artificial podrá ayudar a personas ciegas a experimentar y explorar el mundo, nos lo dice Asakawa, que es una investigadora pionera sobre accesibilidad. Otro pensamiento, el aprendizaje no supervisado y el procesamiento del lenguaje natural se desarrollarán muy rápidamente. Esto nos lo dice Benju, que es un investigador preeminente de Deep Learning. Y finalmente, pues la última frase, la inteligencia artificial nos ayudará a entender la creatividad humana, ¿no? Margaret Boden, que es científica cognitiva de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, pues bueno, se está moviendo a crear sistemas más y más robustos. Por ahí tenemos también el ejemplo del sistema Watson de IBM, que derrotó al conocido juego Jeopardy, ¿sí? A través, pues, de las respuestas que daba a las preguntas, ¿sí? Eso fue, pues, hace algunos años. Y pues vamos aumentando esta capacidad de estos agentes inteligentes a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por último, ya para cerrar, pues cómo aprender inteligencia artificial, ¿no? Si nosotros escuchamos de algún algoritmo, escuchamos de algo que nos interesa o que queremos aprender, pues bueno, o que sabemos que ya se hace, pues bueno, aplicar lo aprendido a lo mejor de manera conceptual en la práctica, ¿no? Entonces, tener también una visión completa de inteligencia artificial, porque no podemos pues abarcar el 100%, la inteligencia artificial se compone de muchas áreas, a lo mejor habrá quien se quiera especializar en visión por computador
o quien se quiera especializar en optimización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener una visión completa para saber qué nos llama la atención y por ahí empezar, ¿no? Buscar programas académicos también que puedan ayudar. Por ahí, pues bueno, ya me imagino que están algunos de los que nos están escuchando en algún programa, otros a lo mejor no están todavía. Entonces, si les interesa, pues también puede ser una manera de empezar. Entonces, siempre, siempre también nos va a servir aprender sobre disciplinas como matemáticas, estadística, optimización o algunas otras que pues, nos ayudan a desarrollar métodos y modelos de inteligencia artificial. Podemos comenzar, pues primero que nada, utilizando una API de nuestro lenguaje favorito que resuelva problemas de inteligencia artificial y pues bueno, posteriormente ya conocer y programar métodos avanzados existentes y propios de inteligencia artificial ya de manera más pegada al código para saber las operaciones matemáticas que tenemos que hacer para que este razonamiento se lleve a cabo, esta operación inteligente, ¿no? Pues estos pueden ser algunos de los consejos para comenzar a aprender inteligencia artificial y con esto cierro mi charla. Pues hasta aquí ha sido todo y muchas gracias por la invitación. Reitero a todos. Gracias, Jesús. Bueno, como es habitual, siempre damos unos minutos por si alguno de los asistentes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestro conferencista de hoy. En lo que ustedes piensan y se deciden, me gustaría hacer un comentario que, bueno, es un poco anecdótico, porque uno de los temas que mencionó el doctor Jesús en su presentación es el tema de los coches autónomos. Y bueno, me gustaría compartir, no sé si ustedes saben, probablemente algunos están un poco lejos del tema y no sepan, pero una de las personas que tiene los resultados más importantes y más avanzados en el tema de coches autónomos a nivel mundial es un mexicano. Es el doctor Raúl Rojas, que dirige el equipo de investigación de este tema de la Volkswagen en Alemania. O sea, ahí es de los científicos mexicanos más conocidos a nivel mundial. Yo he tenido la suerte de compartir con el doctor Raúl Rojas en más de una ocasión por los temas en los que yo trabajo de investigación y que hemos coincidido en algunos congresos, incluso tuve hasta la suerte de en alguna ocasión inscribirme a un curso que él dio sobre boosting, ADA boosting, para los que están, ADA boost, para los que conocen de ese tema. Súper interesante y además una persona con una didáctica y una capacidad de comunicación tremenda. Pero bueno, a lo que voy. El tema de alguna de sus pláticas en las que pude participar precisamente era el tema de los coches autónomos. Incluso uno de los coches de la Volkswagen se probó aquí en México en un trayecto bastante largo. Yo no recuerdo los detalles de dónde a dónde fueron, pero sí fueron muchos, muchos kilómetros donde se probó el coche. Se había probado en Estados Unidos y se trajo para acá, para México, por supuesto, con todas las dificultades que tiene para este tipo de coches la falta de señalización o la no uniformidad en la señalización. Definitivamente los coches autónomos van a requerir de que pues, los carriles estén bien marcados, los límites de la cinta asfáltica estén bien marcados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí él contó algunas anécdotas, pero a lo que yo quiero referirme en este momento, porque me parece muy, muy vinculado a lo que se ha estado presentando, es que, bueno, por supuesto, se le preguntó que cómo él veía el futuro, que en qué momento pues ya los coches propios y con chofer, pues pasarían a ser historia. Cosa que para él no hay duda, o sea, ese es el futuro. En el futuro no tendremos coches en nuestras casas. Sencillamente habrá coches en algunos lugares y cuando uno quiere ir a un lugar, pues pide un coche, solo que ese coche va a venir sin chofer. Y entonces, bueno, se le preguntó que en qué tiempo él veía que eso iba a suceder y su respuesta fue muy interesante porque él dijo, tecnológicamente, prácticamente todos los problemas están resueltos. O sea, existen coches autónomos
funcionan perfectamente bien, tienen todos los sensores que hace falta para, bueno, para que no choquen uno con otro, para que no se salga de la vía, etcétera, etcétera. O sea, tecnológicamente el reto está resuelto. El problema que no está resuelto y va a demorar muchos años es el legal al cual se refería el doctor Jesús. O sea, legalmente, ¿a quién se culpa cuando el coche se equivoque? Porque definitivamente, o sea, se supone que los errores van a ser mínimos, pero no se puede descartar la posibilidad de un error. Y entonces, legalmente, eso sí, pues él decía, faltan muchos años para que podamos tener una legislación que sea capaz de lidiar con este tipo de problemas. Quería hacer la anécdota, una para comentarles del doctor Raúl Rojas. Pueden buscar información sobre él en internet, les va a aparecer enseguida. Ya les digo, es el líder del equipo de Volkswagen sobre este tema. Y bueno, también para ver que alrededor de la inteligencia artificial, pues no solo hay retos desde el punto de vista matemático y tecnológico, sino que también existen, como decía nuestro invitado de hoy, pues temas concomitantes ahí que tienen que ver con la ética y con otros factores que también no son menos importantes, como lo que él hablaba del sesgo, ¿no? En fin, bueno, no veo que alguien haya levantado la mano. No sé si es porque me estaban escuchando, porque definitivamente no tienen ningún comentario, ninguna pregunta para Jesús. Ah, pues sí, ya hay dos pidiendo la palabra. A ver, ahí está Carlos. Carlos, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Mi duda es si verdaderamente es sostenible un modelo de inteligencias artificiales así, ya que me preocupa mucho el tema de la crisis energética. Estos materiales, los chips, procesadores y transistores, son principalmente de silicio, oro, cobre, etcétera. Entonces, esta sobreexplotación verdaderamente va a poder ser sostenible o amigable con el ambiente. Ok, bueno, se me entrecortó un poquito la pregunta, te voy a responder conforme a lo que oí. Amigable con el ambiente, pues yo creo que sí se puede lograr, ¿verdad? Este es un punto de vista personal, ¿sí? Dado, pues ya que hay maneras de reciclar, incluso, pues por aquí compran fierro, compran muchos materiales, otros países, ¿sí? Para reciclar y volverlos a mandar como producto terminado, ¿sí? Entonces, amigable con el ambiente, yo creo que sí, porque si nos ponemos en un punto en el que ahorita, pues hay ya el desarrollo o que ya está la transición de un automóvil que quema combustible, digamos que contamina, a un automóvil totalmente eléctrico, ya está ahorita, entonces yo creo que vamos a seguir pues por ese camino, ¿no? De tratar pues de cuidar el ambiente, a lo mejor pues como todo cambio es difícil, ¿verdad? Y pues es más difícil aún que la población lo tome o se adapte. Hay muchos acuerdos que son difíciles de cumplir, ¿sí? Para lograr la emisión de menos gases o lograr una buena emisión en el ambiente o reducir, pero yo quiero pensar que pues que sí se puede y a lo mejor pues es cuestión de tiempo, a lo mejor tarda, pero que sí es posible de lograr pues ese clic, que pues esta evolución sea amigable con el ambiente. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Yasmín también está pidiendo la palabra. Adelante, Yasmín. Buenas tardes, doctor. Pensando en la diapositiva en donde menciona la parte del trabajo, de la pérdida del empleo, pero la generación del mismo también, en base a su experiencia, ¿qué tan complicado va a ser esta parte, ya que conocemos un analfabetismo digital? Entonces, ¿de qué manera la ciudad, la población en general podría obtener las habilidades, capacidades o herramientas para poder desarrollarse en esta área de la inteligencia artificial? Sí, bueno, particularmente pues pienso que tiene que ser el interés propio, primero que nada, pero yo creo que también hay especialistas que intuyen que las mismas empresas
porque van a necesitar empleados con nueva formación, van a invertir en capacitar estos empleados en ciertas tecnologías de inteligencia artificial, pues para que puedan ser útiles a las mismas empresas, ¿no? Entonces, de nuestra manera, pues debemos preocuparnos nosotros que podemos hacerlo, a lo mejor ustedes por allá como estudiantes, nosotros como profesores o académicos, ¿sí? En formar gente que sepa de estas tecnologías o de una subárea de estas tecnologías para que pueda ser empleada, digamos, en un futuro sin problema. Pero también la parte de las empresas, yo creo que va a invertir mucho dinero en capacitar, aparte de sus empleados, a lo mejor no el 100%, para que puedan ocupar estos nuevos empleos, porque a final de cuentas, pues a todos nos afecta tanto a los que estamos buscando trabajo como a los que somos empleadores, ¿no? Entonces, de los dos lados creo que va a haber un esfuerzo, más sin embargo, pues considero yo que debemos de empezar nosotros a ser un poco visionarios y intentar capacitarnos en estas tecnologías. Gracias, Jesús. Gracias, Yasmín. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, ya casi vamos completando la hora, así que yo creo que es buen tiempo para terminar. Voy a compartir la pantalla para mostrar a ver si lo logro. Sí. Aquí tengo un reconocimiento, Jesús, que, bueno, te lo voy a hacer llegar digital y después si lo necesitas también físicamente te lo hago llegar. Este es un reconocimiento que nosotros le entregamos a todos los que nos hacen el favor de participar de nuestro seminario. Bueno, está firmado por el director de nuestro instituto, doctor Gustavo Flores Fernández, y dice reconocimiento al doctor Jesús Carlos Carmona Frausto por su participación como conferencista del tema la inteligencia artificial, sus aplicaciones e impactos en el seminario de investigación de la División de Estudios de Posgrado e Investigación y fechado en el día de hoy. Una vez más, te doy las gracias. Agradezco a todos los participantes del seminario. Creo que ha sido muy interesante para todos y pues nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Claro que sí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Que estén muy bien. Luego. Cuídense.